A veces am, damos las cosas por sentado y no entendemos que la vida se va así. Y se va así la vida. Tenemos una persona muy especial, una persona que queremos muchísimo. eh, y vamos a conversar un poco de este tema. Porque casualmente Alejo es una persona que vive con esto, ¿no? Sí, Esto es bajo la navaja. muchas gracias, ñaño. Me hizo la piel de gallina la presentación. Ultra tétrica, ¿no? Sí, 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 todo pero dramático. les gustó el intro, Sí, ¿no? sí, todo está dramático. Dramaticote. Marito. Ya, como Jorge dijo, Alejo es una persona muy especial, es nuestro amigo, cliente, y además es un experto rescatista, ¿no? Ya tiene muchos años en este sector y lo vamos a dejar que él se presente y que nos cuente algo de lo que él hace, ¿no? Alejo. Bueno, para mí, primero es un gusto estar aquí con ustedes siempre, estar en casa con los amigos, me agrada muchísimo. Bueno, mi nombre es Alejandro, trabajo ahora, soy docente, dejé la medicina de urgencias hace varios años atrás, pero mi profesión inicial es ser paramédico. Estudié medicina de urgencias prehospitalarias y estuve trabajando más o menos unos 12 o 14 años en el servicio de urgencias aquí en Ecuador, en Quito. También tengo una especialidad en transporte crítico de pacientes internacional. Hice como un diplomado en Estados Unidos para llevar pacientes en aeronaves. Y eso fue mi vida, más o menos unos 12 o 14 años, trabajar en el servicio de urgencias y tratar de salvar a la gente. Me dices que estás en docencia ahora, ¿no? Sí, ahora estoy en docencia. Sí. Cuéntanos un poco de esto. Em, hace varios años, como creo que como todos tenemos, tuve un quiebre así de no saber a dónde voy, ¿no? Porque creo que todos tenemos este momento en que la vida nos encasilla, ¿no? Es decir, de los 18 a los 20 voy a estudiar, de los 20 a los 30 voy a hacer dinero, de los 30 a los 40 voy a hacer tal cosa, pero creo que la vida es un poco caprichosa y te lleva por otros lugares donde no estabas pensando. Entonces mi plan era retirarme de medicina de urgencias a los 40 años y un poquito más para tener más experiencia, porque generalmente en medicina mientras más viejo eres, tienes mucha más experiencia, haces las cosas más calmadas, más pausadas. Pero la vida me llevó a otro lugar y pues decidí renunciar a todo porque estaba súper cansado, trabajar haciendo guardias, ver pacientes muertos casi todos los días, pacientes graves, niños enfermos, ahorcados. Es un poco complejo y entonces algún día estaba de guardia, simplemente me levanté y dije, ya, no quiero más de esto en mi vida. Fui, prendí la computadora, hice un informe, hice una renuncia, presenté a mi jefe y me fui, así de la nada. Sí, y empecé a trabajar en docencia. Ahora soy docente justamente de estas materias, ¿no? Reanimación, cuidado crítico, farmacología. Soy docente en la Universidad UTE. A los mismos chicos que van a ser paramédicos ahora jóvenes, ahora soy docente, a eso me dedico ahora. O sea, tú dirías que este tipo de actividad o de profesión, la previa que tuviste, ¿no? En algún momento te llega a afectar anímicamente. Todo, sí. Trabajar con gente es algo muy complejo. Y trabajar con gente que está sufriendo, con alguien que de ti depende de que sobreviva en un transcurso al hospital de 20, 30, una hora incluso, como te decía, a veces nosotros llevábamos niños de cuidados intensivos de aquí a 6 horas a Boston, Estados Unidos. La vida de alguien depende solamente de ti y está completamente tu responsabilidad en tus manos. Y eso es muy difícil. Aparte de eso, súmale que el Estado trabaja con limitaciones, o sea, trabajar en salud es difícil, la gente sufre mucho y aparte de eso hacer guardias, o sea, trabajar en la noche, en la madrugada, es duro, o sea, 14 años de no dormir bien, de hacer veladas, te pasa factura en algún momento, te enfermas, tienes quiebres emocionales, anímicos, es complejo. ¿Cómo manejas esos quiebres emocionales, Alejo? Creo que una de las cosas que me sirvió muchísimo a mí es hacer deporte. Soy una persona que siempre fue muy activa desde que era muchacho en el colegio. Y cada vez que llegaba a mi casa, en los primeros años para trabajar, cuando trabajaba llegaba a mi casa a dormir.
no podía hacer nada, otra cosa que era dormir. Dormía 10 horas, 8 horas, se me iba casi la mitad del día durmiendo. Pero luego tu cuerpo se va acostumbrando, es algo feo, tu cuerpo se acostumbra a no dormir. Entonces ya llegaba un momento que en mi casa ya no dormía, o sea, estaba con los ojos abiertos mirando el techo porque no sabía qué hacer. Y ahí empecé a hacer ejercicio, salía a correr, salía a la montaña, salía a hacer bicicleta, hacía bicicletas desde que tenía 16 años, entonces eso me ayudaba mucho A a despejar la disipar. mente, a disipar, y era más duro porque después con los años tu cuerpo se acostumbra a estar alerta todo el tiempo. Entonces estás en tu casa y te despiertas y dices, "Uy, Dios mío, hay una emergencia, está sonando el radio, algo", y dices, no, estoy en mi casa. Entonces hacer ejercicio me ayudaba mucho a estar cansado para poder dormir y seguir mis días. Hablando de ejercicio, pues, pasión actual. La bicicleta, la bici. Yo Sí, sabía, yo la bici. sabía. O sea, he hecho muchos deportes, he ido a la montaña, escalado, he hecho trekking, alta montaña, media, pero la bici, o sea, para mí la bici ha sido algo que me ha dado mucho en toda la vida. ¿Alguna vez has competido en algo de esto? Sí, sí, he competido muchos años en bici también. La vuelta al Cotopaxi, el Chimborazo extremo, algunos non-stop también he corrido. He estado en la unidad de rescate en Guayracinchi también. Ah, sí, mira qué interesante porque la semana anterior tuvimos a un pana de nosotros, al Pablo Moreno, que el man es enfermito no, el man nunca se va a decir que es top, porque el man dice, claro, hay estas categorías de profesionales, pero el man compite creo que en una categoría intermedia, ¿no? Pero sí, pero... Y casualmente hablábamos un poco de esto, de cómo el deporte te ayuda en un montón de cosas, ¿no? Al final del día, ¿no? Claro, o sea, al final del día el deporte generalmente puede ser incluso mucho más barato que ir al médico. O sea, si tú haces esta línea retrospectiva de me compré una bici que vale $3,000, el casco, los zapatos o todo lo que signifique para hacer cualquier deporte, al final a largo plazo eso te va a disminuir todos los gastos que tienes para ir al médico. O sea, siempre la prevención es mucho mejor que actuar en ese momento, desde todo el punto de vista. Alejandro, ¿nos puedes contar una experiencia positiva y una negativa de todo este lapso que tuviste de paramédico? Uf, muchas, he tenido muchísimas experiencias. Creo que una de las experiencias ¿Qué más te ha más me ha marcado? marcado en estos años, en mis años de paramédico, fue un niño, hace muchísimos años atrás. A este niño le envolvieron en una sábana, su padrastro abusó física y sexualmente a este niño y luego el niño falleció. Cuando nosotros llegamos estaba en paro cardiorrespiratorio. Le hicimos código, es decir, código es hacer todo lo posible por reanimarle. Un niño era un niño pequeño de unos 4 años más o menos, era un niño bastante pequeño. Fue muy duro porque con mi compañera y mi otro compañero y nosotros en ese momento no entendíamos qué estaba pasando. O sea, cómo fue que un niño a las 2 de la mañana estaba jugando fútbol según el papá y la mamá y luego dejó de respirar. Fue un poco extraño. Eh, no recuerdo bien algunos detalles porque es algo muy dramático realmente. Entonces encontraron un niño que después tiene la fractura, una cadera fracturada, una fractura en el fémur, que tiene signos de abuso, ya se te abre un panorama completamente diferente. Eso para mí fue muy duro, e incluso tuve que ir a terapia. Sí, tuve que ir a terapia en el trabajo, me enviaron a terapia porque no podía seguir trabajando. O sea, tenía pesadillas. El nene falleció, Mi niño obviamente. ya estaba muerto cuando nosotros llegamos. O sea, ahora haciendo esta retrospección y entendiendo un poco más lo que pasó, el niño falleció, le sacaron la ropa, le bañaron para obviar todos los hallazgos físicos que se hacen en medicina legal. Llamaron a la ambulancia para que nosotros llegáramos a hacer el proceso de reanimación para que los papás digan en la fiscalía que algo le pasó al niño, que falleció de alguna causa natural. Pero pues la medicina es una ciencia que es exacta y a veces no puede ser exacta. Entonces medicina legal determinó que el niño sufrió abuso. Lo Ah, ok. procesaron a este Sí, individuo. nos llamaron a nosotros varias veces a dar el testimonio en la unidad de fiscalía, y uno de nuestros testimonios fue clave justamente para la unidad de fiscalía para determinar que esta era la persona que hizo eso con ese niño. Le dieron 25 años, me parece. Wow. Esa fue una de las cosas que a mí me ha costado mucho procesar. Todavía me acuerdo hasta. O sea, hay cosas que a mí me han marcado mucho y creo que a todos los profesionales de la salud nos han marcado. Cuando voy por algún lugar
digo, aquí hubo un accidente, aquí hubo un muerto, yo en esta casa entré, yo me acuerdo en este lugar, o sea, son cosas que no me voy a olvidar muy fácilmente, casi nunca. Usualmente tú lidias mucho entonces en esa época. Asumo que mucho 911, bomberos, Sí, sí, o trabajaba en sea, la la gente que unidad. está en primera línea, Claro, ¿no? Éramos gente que estábamos en la línea casi siempre, y en esa época el Ministerio de Salud Pública no tenía injerencia en la salud, entonces no había ambulancias públicas. Las ambulancias que habían era de la Cruz Roja y de la unidad de bomberos. Entonces, para que tengas una idea, salíamos en un día fresco, entre semanas salíamos 12, 14 veces al día. Emergencias. Emergencias 12, 14 al día. Cuando el día estaba flojo, de ahí fin de semana, feriado, tranquilamente podía salir sobre las 16 de la noche. Wow. Lo que tú dices eso, ¿no? Claro, y lo que yo, y por eso quería dar ese intro, porque nadie tiene la vida comprada, loco, y yo, o sea, par de episodios que vamos, no es que me han marcado, pero me quedaron muy prendidos este fin de semana y el fin de semana anterior. El fin de semana anterior, el pana que desapareció en la competencia. Ah, sí, sí, claro. Qué loco, man, porque el man no era ningún hijo de vecino en estos menesteres. Claro. El man, claro, y el man creo que tenía background militar incluso el man, ¿no? ¿Verdad? Esa es una nota, y la otra nota es que mi mujer me hace ver el otro día, me dice, este fin de semana, el domingo, me hace ver un video del Pisque. ¿Viste ese accidente? Cabrón, o sea, saliste un fin de semana, nadie tiene la vida comprada. Sí, son cosas que a veces pasan. Con tu familia, a tripear, pasó una bestia, no sé qué pasó pero vi que había un bus, una furgoneta de estas tipo transporte escolar, um, y un auto rojo. Sí, un auto pequeño, un automóvil, sí. O sea, creo que hubo muertos, ¿no? Sí, no estoy seguro cuántos, no revisé bien la noticia, pero sí vi el video. Sí. Qué heavy, loco. Y es así, o sea, a veces eso no está determinado y de repente de la noche a la mañana las cosas se acaban. Y es complejo. Y dime una cosa, ¿y una historia positiva de esto? Sí, porque no nos pongamos. Sí, Ya vamos a salir. Pongamos Ya, bajo. wipe out esa huevada. Es una positiva que a mí me gustó muchísimo de mis últimos años de trabajo es que hice esta especialidad de cuidado crítico aéreo. Lo que siempre me gustó desde que era niño me gustaba volar, ir en el avión, en el helicóptero. Y tuve la oportunidad de trabajar en el gobierno, en el Ministerio de Salud Pública, transportando niños de cuidado crítico de terapia intensiva, que el Estado no les podía proveer la salud específica que necesitaban porque tenían que ir a cirugía de quemados o cosas así. Y entonces había un convenio con Estados Unidos y lo que nosotros teníamos que hacer era solo llevarles a los niños a la terapia intensiva en Roja. Y para no ser dramáticos, porque este caso sí es súper dramático, este niño es un niño que tuvo quemaduras del 90% de superficie corporal quemada. Ah, wow. San Lorenzo, no estoy tan seguro, en Esmeraldas, en algún lugar cerca de Esmeraldas, lo llevaron a Guayaquil, el niño se pone grave, tratan de intubarle, es decir, ponerle un tubo por la vía respiratoria para que respire, entra a terapia intensiva, y llegamos nosotros con el equipo de soporte vital de cuidado crítico aéreo, y le llevamos en el jet, que Ecuador no tiene ambulancia aérea, entonces la presidencia puso en esa época el avión, adecuamos el avión y lo llevamos en un jet, en un Falcon X, lo llevamos a Boston 6 horas vivo. Después de 6 meses, sale la noticia de nuevo en la página oficial del gobierno y veo al niño que está hablando con su tía y que agradece a todo el equipo, que el niño estuvo 6 meses, estuvo en Estados Hermoso. Unidos después de todos los tratamientos, un niño que en un video que dura 30 segundos te agradece por todos los cuidados que hiciste. Para mí esa es una de las cosas que me llevo como satisfacción de que nuestro trabajo estuvo bien hecho. O sea, lo voy a poner así bien morochamente. A usted le ha estado respirando la muerte en la nuca, hermano, Sí, querido. siempre. Toda la vida, ¿no? De eso me he dado cuenta en estos últimos años, que toda la vida la muerte me ha estado dando la vuelta. Y No a ti necesariamente, pero, o sea, sí, no a mí necesariamente, pero me doy cuenta de que cada vez que hago esta historia atrás y me acuerdo de los casos que vi, digo, me estuve peleando con ella todo el tiempo y le arranqué un montón de gente que ella se las quiso llevar, pero al mismo tiempo pues, también perdí peleas porque me arrancó gente que yo pensé que no se podían morir y se morían.
Y eso es un poco loco, entonces es algo un poco sui generis también, como pensar en que tal vez estás peleando con alguien que no la ves todo el tiempo, pero está siempre ahí, te estás echando. Está ahí, sí, te estás echando ahí. Cuando llegue el momento, tiene que llegar ni antes ni después. La huesuda. La huesuda. Te llega. La huesuda. A la Bueno. gente le llega. Sí. Bueno, una pregunta especial. Y dentro de todo este tiempo, entre las cosas buenas y malas, algo paranormal que te haya pasado dentro de ese, que recuerdes. Eh, Dos experiencias tengo así un poco extrañas. La primera es Te que, preguntas qué pasó. sí, la primera que me pregunto qué pasó es que hace muchos años nos enviaron a un lugar en, no estoy tan seguro si es San Juan de Calderón o cerca de algún lugar de por ahí. No, ya no recuerdo bien exactamente. Acá al norte. Muy al norte, sí, muy al norte. Nos enviaron por un paciente que era una mujer joven, un adolescente joven que tenía un brote esquizoide. Eso fue el despacho por la radio. Nosotros tenemos un radio donde te comunicas y te envían las emergencias. Mientras nosotros estábamos yendo con el equipo, suena mi celular y el despachador de emergencias me llama por teléfono y me dice, oye, loco, te enviamos es como las 10 de la noche, te enviamos como con ese diagnóstico porque realmente no sabemos qué pasa, porque la emergencia, quien activa el 911 es un cura y él está dentro de las iglesias hay como un lugar donde viven los curas, no sé cómo se llama. Sí, sí, sí. Entonces, esta chica está dentro de este lugar y el cura es el que está llamando al 911 porque a esta chica le están exorcizando. What? Entonces, el diagnóstico no es una crisis esquizoide, eso es lo que dice el cura, pero el cura pide que llegue la ambulancia porque no sabe qué hacer con esta chica. Entonces llegamos y efectivamente era una chica joven de unos 16 años. eh, o sea, a mi parecer, desde la parte racional, estaba en un brote esquizoide. ¿Ya? Ok, o sea, esa es la parte Esa es la parte para científica. mí científica. Lo que hay que entender es que nosotros como adultos no podemos sufrir un brote esquizofrénico, esquizoide siendo adultos. Eso es algo que hay que dejar claro a la gente que nos está mirando. ¿Sí? O sea, tú tienes 40 años y de la nada no puedes hacer un brote esquizoide. Entonces mi curiosidad primero para aclararnos a todos, a mí también por amor de Dios. Sí. Primero que nada, ¿qué defino como brote esquizoide? Primero. Segunda pregunta, ¿por qué mierda no me puede dar un brote esquizoide a los 40? Porque, dale, por favor. Ok, a ver, algo que hay que entender es que la esquizofrenia, la paranoia y estos trastornos que le tenemos como un poco miedo a la gente se diagnostican cuando hay un comportamiento erróneo o un comportamiento errático que se llaman síndromes positivos o negativos y que este comportamiento positivo o negativo en la juventud se permanece hasta 6 meses. Entonces no lo puedes diagnosticar así. O sea, si hoy dijiste, ay, me levanté hoy viendo a la Virgen María, eso no es un brote esquizoide, ¿ya? Ni un brote paranoide. Tiene que haber un comportamiento. Ese cambio del comportamiento tiene que durar al menos 6 meses con un diagnóstico. Los comportamientos positivos o estos síndromes de esquizoides positivos o negativos pueden ser, por ejemplo, que el paciente no se baña, que deja de comer, que no duerme, que no se asea, cosas así por estos comportamientos. O comportamientos como visiones, escuchar voces, que alguien le habla, etcétera, etcétera. Hay pacientes con esquizofrenia incluso que pueden tener, incluso les dan nombres a sus voces, por ejemplo. Tengo 4 voces en la cabeza que son hombres, mujeres, les distingo, etcétera. Esto es algo que hay que diagnosticarlo, o sea, tener en claro. Y esto se diagnostica solo en la juventud. Te interrumpo ahí. Ahora que dices eso, me acabo de acordar de esta gente que tiene esto de la múltiple personalidad. Eso es otra cosa, por ejemplo. No tiene nada que ver con No esto, tiene nada ¿no? que ver. Eso se llama trastorno de personalidad y puede haber un trastorno de personalidad psicótica, disociada. O sea, hay muchos otros diagnósticos. ¿Y por qué no nos puede dar de adultos? Porque tiene que haber algunos criterios específicos. Es decir, la gran mayoría de pacientes que debutan en un brote en la juventud son pacientes por carga genética. Es decir, mi abuelo tuvo esquizofrenia, o mi papá, o mi mamá, o algún familiar cercano. La gran mayoría de pacientes con enfermedad mental tuvieron y un paciente con enfermedad mental en su casa y es hereditario. Y otros factores como el uso de drogas en la lactancia, cosas así, y algunos otros factores ambientales también. Por ejemplo, vivir en pobreza, no alimentarse bien.
no quiero como romantizar esa parte, pero a cualquiera nos puede dar, pero tiene que ser en la juventud. ¿Qué sí nos puede pasar en la adultez? Que tengamos un brote psicótico, por ejemplo. Es decir, un paciente que está usando drogas o un paciente alcohólico en la calle, por ejemplo. Em, el uso excesivo de drogas psicotrópicas o el alcoholismo sí puede producir crisis psicótica en los adultos. Entonces es completamente diferente. Son dos cosas completamente diferentes. Eso sí, para que la gente que nos está escuchando lo tenga súper claro. Una vez aclarado, volvamos a la chica. Regresamos Regresamos a la chica, entraron. Entramos y efectivamente, a mi parecer, según mi evaluación, esto era un brote psicótico o un brote esquizoide, ¿no? Era una chica joven con antecedentes de consumo de sustancias de hace varios meses, con depresión, con angustia, que había estado consumiendo, pero lo raro era que o sea, ya estaba así mucho tiempo y llamaron al cura y el cura le estuvo dando terapia, no sé cómo llamarla, religiosa, qué sé yo, no sé, por varios meses, pero esa noche esa chica se pone mal y el cura llama a la ambulancia, se asusta porque la chica parece que se sacude, o sea, hace una agitación psicomotriz y habla en otro idioma. Ok. Entonces el cura se asusta porque algo le está pasando a la chica, porque parece que está convulsionando y entonces activa el servicio de urgencias para que nosotros nos la llevemos. Mi valoración fue eso, o sea, mi valoración era, esto es una crisis psicótica Pero, por intoxicación de alguna sustancia, pero sí, o sea, ella hablaba y no se le entendía lo que hablaba. ¿a qué te sonaba? No me sonaba nada porque había como un discurso errático de palabras que no tenían sentido. Tipo la man esa que dice que habla con lo como que... bla, 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 como la que habla como los marciales. Tal cual, pero sí vocalizaba palabras. Pero lo extraño era que el cura decía que ese es un idioma antiguo. Tipo arameo, una cosa, no anda. Qué sé yo, no sé. Entonces el cura decía, quiero que descarte que no esté sufriendo una emergencia neurológica para que se quede aquí. Y yo le escuché que estaba hablando, o sea, ella hablaba en un idioma extraño que no se le entendía y el cura decía, esto es un idioma antiguo que no sabemos de dónde pudo provenir. Entendiendo la parte racional, algunos pacientes, no es como muy documentado, pero algunos pacientes que están en terapia intensiva o tuvieron un trauma importante en la cabeza, por ejemplo, pueden dejar de hablar español y hablar inglés, por ejemplo. Eso puede pasar y hay casos reportados, pero este caso fue muy especial. Ya, porque hay una nota ahí bien loca. El loco, cómo es cómo te puede trabajar el cerebro, ¿no? Sí. No necesariamente, volviendo a esto, hay gente que puede estar escuchando inglés y no entiende ni hostia, Se golpea la cabeza. pero eso está aquí grabado Sí. y ¡boom! La suelta, ¿no? Se ¿Verdad? golpea la cabeza, abre los ojos en terapia intensiva, no habla español, habla inglés. Eso pasa, ¿sí? Esta es una de las cosas que fueron raras de mi trabajo y nunca supe qué pasó. Y la segunda cosa extraña que sucedió es que fuimos, como para hacerlo súper rápido, fuimos a una emergencia en un lugar del sur de Quito. Nos llamaron por una paciente que no respondía, no respiraba, no tenía pulso. Llegamos, era un lugar muy pequeño, era una habitación súper pequeña, la típica cama pegada a la pared y así como nosotros alrededor, más o menos unas 8 o 10 personas, los familiares alrededor de una señora adulta mayor. Estaba completamente vestida de negro, tenía un velo negro y tenía en la mano, no sé si en la mano derecha o la izquierda, estaba con las manos así y tenía un rosario y le estaban velando. ¿Ya? Entonces llego yo y pregunto qué sucedió. Es que se está moviendo, me dicen los familiares. Yo, ¿cómo se está moviendo? Sí, se está moviendo. Era una familia de muy escasos recursos, entonces le estaban velando en su casa, no tenían para pagar una funeraria. ¿Y hace cuánto tiempo pasó esto? Ella falleció como hace 3 o 4 días, qué sé yo. Y como no tenemos dinero, estamos esperando que llegue la familia, estamos reuniendo dinero para comprar la caja y enterrarla. La estamos velando aquí, en la casa, en una cama. Pero ¿y por qué nos llamaron? Le digo a la familiar. Es que se está moviendo. Entonces queremos saber si está muerta o está viva. Entonces mi primera impresión fue como, qué raro esto, está muerta. O sea, se le ve a una persona que está muerta, evidentemente. Está con cambio de las escleras, los ojos blancos, no responde, ya tiene rigidez cadavérica. Fue un poco extraño. Entonces mi compañera me dice como, anda vos, valórale. Ya. Sí, como, anda vos. Y yo, bueno, o sea, pásame las cosas. Entonces abrimos el botiquín. Tuve que subirme a la cama de esta señora.
Eh, y yo quería, con la ciencia, explicarles a los familiares que no tenía pulso, el corazón no le late, que no tiene signos vitales, etcétera. Entonces le abro los ojos y evidentemente tenía ya signos de muerte en los ojos, muerte neurológica, no respondía. Y en el momento que estamos colocándole los equipos biomédicos, ¿no? El saturador de oxígeno, el tensiómetro para tomarle la presión y escuchar el corazón y el monitor para que los familiares vean que no hay latido cardíaco, la señora se mueve. O sea, de estar así, o así, no sé, mueve los brazos. Delante mío, mientras yo le estaba conectando, esta señora se mueve. Yo me pegué un susto que se me bajó la presión, me puse súper pálido. Los familiares gritaron, ¡ay! Hubo un escándalo, se está moviendo. Y la gente empezó a rezar, y Padre Nuestro, Virgen María, y rezaban ahí. Le regreso a ver a mi compañera, y mi compañera me queda viendo así como, se movió. Y yo, sí, sí, yo le vi que se movió. Sí, entonces lo único que se me ocurrió hacer es como volverle a poner los brazos donde estaban y salimos corriendo de ahí. No te puedo decir qué más pasó. En el momento de sacarle de nuevo las cosas, volvió a moverse, volvió a mover el otro brazo. O sea, de lo que yo le volví a acomodar, volvió a mover el otro brazo. Y es algo que no puedo darte una respuesta científica. Algo que tal vez en algún momento incluso fui a buscar en los libros, es de que algunos cadáveres todavía pueden tener Reflejos. algunos reflejos. Pero no 4 días Sí, después. claro, que pueden acumular gases y estos gases pueden moverse. Y algunos cadáveres, por ejemplo, cuando acumulan gases, parece que hablan incluso, porque salen gases a través de la boca, a través del recto, y parece que están hablando. Se les mueven los labios, a veces hablan. Hay reflejos involuntarios después de que los muertos están ahí y se mueven, parece que se sacuden, pero es algo normal. Pero después de 4 días, a mí me pareció muy extraño. Claro, Wow. 4 días, Emma. Sí. Wow. ¿Cómo hace uno para... ¿Cómo hace uno para separarse de esto? O sea, Es no, duro. no hay cómo. No, o sea, en mi Hay que caso, procesarlo nomás. hay que procesarlo nomás y creo que es importante procesar en la salud mental. Este, la salud mental es uno de las partes de nuestro sistema que nadie le para bola. Entonces, no nos damos cuenta hasta que realmente nos pasa algo que tenemos que asistir a la salud mental. No se puede separar. O sea, algo que me decía alguna vez la psicóloga es que este tipo de cosas que vivimos que son muy abruptas, sobre todo los profesionales de la salud, crean traumas, crean como microtraumas. Entonces, ver un niño colgado, por ejemplo, ver un niño ahogado, ver un accidente, lo que te decía, no, yo pasé por esta casa y aquí había un muerto, en esta esquina hubo un accidente. Estas cosas, estos microtraumas van generando un trauma grandote generalizado que más adelante a los profesionales de la salud les afecta mucho, que se llama el síndrome de estrés postraumático. Ya. Como los militares. Como los que vienen de guerras. Tal cual, Ajá. los policías, etcétera, a los médicos de urgencias, a los paramédicos, los bomberos, los rescatistas, sufrimos de eso casi todo el tiempo. Y no se puede separar. ¿Cómo lo solucionas? Hay manera, obviamente, con un terapeuta, me imagino. Ir a terapia, sí, Claro, procesar las emociones. Y algo que creo que es importante es, esta es tu profesión, este es tu trabajo, diste lo que tenías que dar, pero hay veces que ya no se puede, a pesar de dar lo que se tiene que dar, hay veces que ya están las cosas hechas y no se puede hacer nada más. Y hay que dejar ir. O sea, a mí algo que me costaba muchísimo en mi trabajo es de dejar ir, sobre todo cuando habían niños. Dejar ir. Por ejemplo, tuvimos alguna vez un niño ahogado en una piscina y yo estaba de líder del equipo de reanimación. Eh, Llegaron 2 ambulancias más, era un niño con discapacidad, se cayó en una piscina y se enredó en estas lonas que cubren la piscina, sí, en estos centros infantiles. Era un centro infantil hecho en una casa. O sea, alquilaron una casa y les tenían a los niños ahí. Este niño salió al baño y el niño... Le llamó la atención la le llamó piscina. la atención, curioso, algo, y se cayó ahí, se enredó en la lona y la lona empezó a hundirle al niño, se ahogó. El profesor se lanza, le ve por la ventana, se lanza a la piscina, le saca al niño. Nosotros llegamos en 8 minutos, llegamos súper rápido y hicimos el protocolo de reanimación. Llamé a 2 ambulancias más, teníamos un equipo como de 8 personas y el líder era yo. Es decir, hicimos todo lo posible. Tuvimos que canalizarle una vía en el hueso porque no podíamos encontrarle la vena. Tuvimos que perforar el hueso para meterle una aguja en el hueso y pasar por ahí la epinefrina.
Le intubamos, hicimos todo el protocolo, le calentamos, etcétera. Y te imaginarás todo el drama. No quiero ser dramático, pero quiero que te imagines todo el drama. Los profesores en las ventanas, la profesora, la directora gritando que le salven al niño, luego los gritos de la mamá afuera con la policía. Qué heavy, Las brother. ambulancias que llegaban, que se acababa el oxígeno, que pasa otro. Estuvimos como 30 minutos hasta que mi compañero se acerca y me dice, man, ya no. Ya fue, claro, era un niño chiquito, como unos 3 años, 2 añitos. Y le digo, no, loco, vamos a seguirle reanimando. Y no importa el tiempo, vamos a seguirle reanimando, vamos a seguirle calentando, sigamos haciendo, canalízale otra vía en la otra pierna, vamos a calentarle por la vía intravenosa. No pudimos canalizarle, tuvimos que ponerle otra aguja en la otra pierna. En el primer intento de intubación, es decir, ponerle un tubo en la tráquea, fallamos. Yo fallé el primer intento, mi compañero falló el segundo, me parece, o creo que sí le pudieron poner, eso no me acuerdo bien. Pasaron 10 minutos más y lo mismo, ¿no? Mis otros compañeros como, loco, ya, déjale, ya, hicimos todo lo posible, el corazón no reacciona, déjale. Y yo me negaba, no quería dejarlo ir, ¿no? Como, no, es un niño pequeño, todavía le falta vivir, tiene que sobrevivir, no sé qué. Y mi compañero me dice, ¿y si sobrevive y va a terapia intensiva y tiene daño neurológico? Ya es un niño con capacidades especiales, ya es un niño con discapacidad. ¿Quieres que tenga más discapacidad? O sea, déjale que se vaya, ya, que venga la mamá, se despida y déjale que se vaya, déjale, está sufriendo. No pude con ese niño, entonces le dije a mi compañero, man, hazte cargo vos, yo no puedo, o sea, yo no puedo tomar esta decisión ahora, así es que tuve que salir a la calle y me senté en la ambulancia a llorar y ya escuché que la mamá gritaba, no, mi hijo falleció. Salieron mis compañeros 10 minutos después con todas las cosas, nos abrazamos, lloramos todos afuera y nos fuimos. Y el trabajo es así, o sea, guardamos las cosas y a siguiente a lo que venga. ¿Qué te llevó a ese? Porque, o sea, me lo estás contando y yo, loco, o sea, yo no soportaría, pana. Sí, Yo no soportaría, o sea, a mí me sacaría la puta. ¿Por qué esta profesión? Algo que en estos últimos años he aprendido es que tal vez nosotros estamos buscándonos y reinventándonos y estamos... Algo que entendí mucho en mis clases de psicología también, educativa, es que nosotros estamos acostumbrados a vivir como vivíamos. O sea, si yo estuve en un hogar qué sé yo, que había alcoholismo, drogadicción, violencia, mi cerebro se acostumbró a sobrevivir así. Entonces, yo vengo de un hogar disfuncional, ¿no? Donde había alcoholismo y hubo una separación importante. Entonces, algo que me explicaba la psicóloga también es que intrínsecamente o internamente nosotros buscamos algo que era común cuando éramos niños. Y eso que para mí era común, era vivir como en emergencia, ¿no? Entonces yo quería, creo que algo que entendí es que yo quería resolver lo que no podía resolver de cuando era niño. Entonces eso me llevó a esta decisión, a tratar de yo salvar a las personas porque yo cuando era niño no pude salvarme. Creo que esa es la única respuesta que te podría dar ahora, ¿no? Que es lo que he encontrado como de forma racional. Wow. Alejo. No lloren, pero... Todo No, bien. esto, o sea, Bien interesante, ¿no? claro, me quedé medio estupefacto con eso, brother. O sea, me quedé así como, oye, o sea, no, cojones, man. Sí, es complejo. Yo vuelvo y te digo, no, en serio te digo, yo no podría, pana. A mí, yo, no sé, viviría drogado, me inyectaría, no sé, pana, porque qué heavy, loco, o sea, Es heavy. y ver el dolor, o sea, no solo lo que pasa con la gente se muere, y esa es la parte, pero para mí más que nada, por ejemplo, ver una madre que es, Que está preocupada porque no sabe cómo bajarle la fiebre a su niño. oh, la puta, brother, puta. Es complicado. Sí. Dime una cosa, te he entendido, o sea, tú para poder superar todo esto también hiciste, aparte de las terapias normales, tratamientos con hongos, ¿no? Verás, eso es algo súper chévere porque yo iba a la terapia en mi trabajo porque me tocaba ir. O sea, como, no sé, porque era obligado, porque tenía que seguir trabajando.
Y eso creo que pasa con el 90% de personas, como ya me obligaron a ir, tengo que ir obligado, ya voy. Y en este proceso empecé como a leer alguna cosa de esas por ahí. Em, Creo que son casualidades de la vida. Leer una cosa de salud mental me llevó a otra, y esa otra me llevó a otra, y a otra, y a otra, y a otra. Y llegué justamente a los hongos recordando una clase de farmacología de un profesor que se llama Augusto González nos daba clase de farmacología. Y él nos explicó alguna vez justamente sobre los hongos, ¿no? Entonces dije, cierto, que el Augusto me explicó esto. Entonces fui a la biblioteca, abrí el libro, leí y por casualidad llegué por ahí. Muy, ¿cómo se puede decir? Muy morochamente, muy irresponsablemente, porque en una salida de campo fui como a buscar ahí con una copia de un libro, encontré unos hongos, me los comí y fue súper chistoso, pues toda la noche estuve ahí como... pero claro, luego ya conocí a la gente que ya sabe cómo funciona la cosa, investigando y tal. Llegué a entender algunos procesos que pueden curar la salud, o no curar, sino ayudarte un poco en el proceso de salud mental. Estas terapias que se consideran alternativas, pero hoy la evidencia demuestra que las terapias eh, con estas plantas pueden ayudarte muchísimo o acelerar mucho más rápido el proceso. Sí, que son los hongos. Pero el compuesto del hongo es la psilocibina, creo, Sí, ¿no? ajá. El compuesto del hongo Psilocybe cubensis, que es es el nombre científico, eh, por sí solo, per se, no te hace nada. Entonces, cuando nosotros ingerimos el hongo, nuestro hígado lo transforma a la psilocibina en una sustancia que se llama psilocina. Y esta es la sustancia activa que produce activación cerebral o neurocerebral. Entonces, claro, tu cerebro está ahí completamente activado, están activadas otras partes del cerebro que no están activadas y entonces se activan muchísimo, claro, incluso se ha demostrado por servicio de imagen que algunas áreas del cerebro están mucho más activadas porque hay más flujo sanguíneo, sobre todo la parte frontal. Entonces, El claro, óvulo frontal, acá. el lóbulo frontal tiene el control del juicio, previsión, planeamiento, eh, todo lo que nos hace ser seres humanos. Entonces, claro, estás activado el lóbulo frontal y estás... Este es el famoso rewiring que habla la gente de Sí. como no solo reconexión, sino establecer nuevas Sí, conexiones, se ¿no? llama en neurología se llama red neuronal por defecto. Las redes neuronales por defecto son uniones de neuronas que en algún momento estaban desconectadas y ahora se reconectan. Eso es evidencia científica. La evidencia neurológica dice que aprender un idioma nuevo, por ejemplo, estudiar otro idioma, aprender una guitarra, a tocar guitarra, un instrumento, etcétera. Muchas terapias pueden hacer que se reconecte la red neuronal por defecto y que las plantas, estas que tienen estas sustancias psicoactivas, podrían acelerar el proceso de la red neuronal por defecto. Ujú. Yeah. Hay un programa que es de un canal que se llama Gaia. No sé si lo han escuchado. En redes sociales. Ellos comienzan con una pregunta que dice, ¿qué es la realidad? Entonces, ellos mismos dicen que ante todo depende de qué tú entiendas por realidad. Claro, si nos ponemos muy filosóficos, sí. Entonces, dicen que ante todo o sea, la realidad está relacionada con la conciencia. Sí. Y que la conciencia te dice, bueno, ante todo la conciencia es una experiencia. Entonces te dice que esta experiencia, o sea, el conocer esa experiencia o esa realidad, hay dos caminos. O sea, el camino, o sea, puedes optar por la vía lenta, que vendría a ser la meditación trascendental y todo este tipo de cosas, porque tienes que aprender un proceso, ¿no? Y la vía rápida o la vía express es precisamente la psilocibina. Sí. Y otras sustancias. Ya, y entonces ya después de que termina, él dice, pero todo esto depende de cuánta realidad tú estás dispuesto a soportar. Sí. Porque como que te bota a un lugar en que tú nunca lo pensaste y chocas frontalmente, creo que contra ti mismo, algo así, ¿no? Sí.
O sea, has abierto una charla que podría demorar otro podcast, creo yo. Y algo que a veces yo en mis clases les digo, cuando doy educación continua también y hablo de la parte neurológica, les digo a mis participantes, ¿qué es la conciencia? Entonces, la conciencia médica es esta función que nos permite estar despiertos, comer, tener las funciones vitales. La conciencia médica está en la parte superior del cerebro. La parte superior tiene una estructura que se llama la corteza cerebral. Somos los únicos mamíferos que tenemos desarrollada la corteza cerebral y en donde en la corteza se nos evolucionó la conciencia. La gente que no cree en la evolución, pero se nos evoluciona la conciencia. Pero hay otra cosa que es importante justamente con esta teoría filosófica que es, ¿qué tal si realmente nosotros no tenemos conciencia, sino somos un ser que vino a este cuerpo de carne y hueso a darle conciencia? Es muy filosófica esa vaina, es una filosofía, es una cosa filosófica de la India, por ejemplo, de los hinduistas, de los budistas, como somos un ente que se hizo consciente cuando nacimos y le dimos conciencia a este cuerpo de carne y hueso. Y justamente eso es lo que trata de hacer la psilocibina. Y relacionando lo que tú dijiste, yo me acuerdo alguna vez, nunca me voy a olvidar una de las clases de mi profesor Augusto, que nos daba farmacología y explicaba los fármacos de la visión. Entonces, la visión del ser humano es un poco extraña, ¿sí? O sea, se supone que lo que nosotros vemos en el cerebro, en el nervio óptico, se transforma al revés y más grande. Entonces, yo me acuerdo una frase que nunca me voy a olvidar del Augusto González en farmacología que dijo, ¿y si lo que estamos viendo entonces no es real? ¿Qué es la realidad entonces? Entonces, claro, cuando estás en hongos, cuando estás en ayahuasca, cuando estás en San Pedro, ves cosas que no están ahí. Entonces ahí... O que sí están ahí, exacto. Entonces ahí viene la pregunta, lo que tú me dijiste, ¿qué es la realidad? No te podría decir, porque cuando estás en este proceso, llamémosle así, porque no me gusta decir otra cosa, cuando estás en este proceso hay otra cosa que no está ahí, que no la viste, que no la percibiste, que no la hueles. ¿Y qué tal si esa es la realidad y estamos como cegados por nuestro propio cerebro porque nos está protegiendo? Hay una nota ahí bien interesante que se me vino ahorita a la cabeza cuando tú hablabas de esto. Am, yo interactué en algún momento en la vida con varios grupos en la Amazonía, pero uno de estos grupos con los que interactué eran con los Achuar. Sí. Y los Achuar eran unos manes que todas las mañanas se sientan, espero y anhelo que sigan teniendo esta tradición. Se levantaban a conversar de sus sueños. Y en algún momento uno de ellos me explicó o me dijo a mí que los manes se basan mucho en los sueños porque este mundo en el que estás despierto no es real. Y que el mundo real para los manes, en su percepción, en su cosmovisión, el mundo real es el mundo en el que cuando entras a soñar. Sí, o sea, hay que entender muchas otras cosas también. ¿Qué tal si realmente estamos en un lugar donde nuestro cerebro, como te decía, nos está protegiendo de la realidad y la realidad no está aquí, sino está donde nosotros queremos estar? Es decir, está aquí adentro mi realidad. Y yo estoy viviendo esta realidad en base a lo que yo quiero. O sea, es un poco extraño esto también. Pusimos bien de Matrix, Sí, loco. ajá, sí, Sí, ajá. totalmente. Sí, No. sí, pero todo tiene un mismo denominador común. O sea, si tú vas al origen de estas plantas, por ejemplo, los hongos silocidios, la ayahuasca, el San Pedro, la gran mayoría de estas tribus antiguas determinaban esto, de que para poder hablar con la realidad, con el cosmos, con quien sea que quieras hablar, hay que estar en otro estado. Y se llama estado alterado de conciencia. Estado alterado de conciencia. Yo no sé si tú, creo que es este man Terence McKenna. El man que dice que la evolución del simio al Homo sapiens se da casualmente por ingesta de hongo, Claro, ¿no? ¿qué tal Eso si- es lo que el man, o sea, esa es su hipótesis. Claro, ¿qué tal si un grupo de simios se comió un hongo psilocibe o se comió no me acuerdo cómo se llama el hongo rojo este que está en Canadá, que también es alucinógeno, y eso hizo que haya mayor unión de la red neuronal por defecto y hubo una evolución? O sea, todo lo que nosotros sabemos de la realidad tal vez no es así. Es un poco complejo también. Ahorita yo me sentí ahí de lo más Stanley Kubrick, Sí, 2001, sí. ahí con el domo, loco, Sí, yo sí. así bien chimpancé, loco. Sí. Qué heavy, ¿no? Algo que a mí me gusta también cuando topamos este tema explicar es, creo que todos deberíamos tener al menos una vez en la vida
una experiencia de estas. Al menos, Psilocibina, ya. de lo que sea, con cualquier planta, pero DMT, DMT, Bufalvarius, Bufalvarius. psilocibina, ayahuasca. Creo que es importante como... El ayahuasca, espérate, ¿cómo se llama? No es no, el nombre científico es Banisteriopsis. Banisteriopsis. Ese es el nombre científico de la ayahuasca. Banisteriopsis capri. Banisteriopsis capri. Y hay varias Banisteriopsis capri. Claro, y como decía Marito, por ejemplo, ¿qué tal si lo que necesito es la vía rápida? ¿Qué tal si lo que necesito es acelerar el proceso por la vía rápida? Pero algo que yo he sacado de conclusión de todas estas veces que he ido a tomar ayahuasca o a hacer hongos es, no hay peor enemigo que el que tú mismo. Y lo más duro que me ha tocado vivir es enfrentarme a mí mismo. Porque en hongos psilocibios o en ayahuasca estás contra ti mismo. No hay nadie más contra ti. O sea, todo está pasando aquí adentro. Y todo lo que está pasando aquí adentro es tu conciencia y es tu realidad. Y tú te estás enfrentando a ti mismo con tu conciencia y tu realidad. Y a la gente que yo le pregunto y me pregunta de esto, me dice, no, es que a mí me da miedo. Y cuando yo le digo esto, ¿te da miedo qué? ¿Te da miedo enfrentarte a ti mismo? O sea, tú sabes que tu realidad la estás como evadiendo. Entonces, estar 12 horas peleándote contra ti mismo, encontrándote contra ti mismo, porque nadie te está tocando, nadie te dice nada. Debe ser duro también. Yo creo, de mis experiencias que yo he tenido con psicodélicos, yo soy un fanático, sí, un fanático de los hongos, definitivamente. Sí. Porque he probado ayahuasca, he probado pedro, he probado ácidos. Pero sí, es ese encuentro contigo mismo. Es de esa expansión de la conciencia que no sabías que estaba ahí. Ajá. Pero yo tengo una duda, ¿no? O sea, he escuchado bastante de esto y tengo entendido que primero hay un proceso de preparación. O sea, Sí. te tienes que hacer como un ayuno. Sí, o sea, verás. Lo hacen de noche. Lo hacen en la noche, sí, porque ya, o sea, creo que es un poco extraño porque abre... Pregunta más para mí que me zafa aquí Ajá. es el poder de la intención. El poder de la intención, sí. Cierto, O sea, es clave, ¿no? Eso, o sea, sin el poder de la intención no hay alucinógeno. O sea, no hay... O sea, porque tú eres el que defines lo que va a haber ahí. Exactamente, sí. O sea, esta parte ya no es tan médica científica. Ah, ya. O sea, es una parte ya un poco más... no me gusta llamarla esotérica, es una parte un poco Espiritual. más espiritual. Pero hay que entender que también somos seres espirituales. Es decir, no todo es medicina. O sea, hay otro punto de vista que también yo lo creo mucho. Entonces, claro, ponerle intención al proceso terapéutico también. Es decir, yo vengo en la noche de hoy a tener una experiencia de conciencia, de expansión, porque en mi vida me pasó esto y entonces quiero encontrarme a mí mismo y cambiar. Claro, el poder de la intención está muy bien. Muy importante eso, porque yo creo que si uno, o sea, nuevamente, de las experiencias que yo he vivido, y sí, en algún momento cuando era más mocoso, qué sé yo, tenía 25, 26 años por ahí, lo hicimos exclusivamente con propósitos recreacionales. Claro. Y sí, cague de risa y todo. Pero sí, ya más adulto y en la parte esta de vamos a meterle intención, fue otra nota, man. O sea, otra nota y una cosa loquísima con la conexión. Nuevamente yo puedo hablar de las otras, pero me gusta enfocarme en los hongos. Es más, y no creo que todo el mundo esté capaz, ¿no? No, Pero si hay alguien que me dice que está curioso, que está interesado, o sea, yo lo converso. No es que tampoco le estoy empujando a que se vaya, pero le doy mi percepción. Le digo, esto es lo que me pasó a mí. Y yo, sinceramente, se lo recomiendo. O sea, Sí. lo recomendaría, ¿no? sí, algo que yo había dicho es, todos creo que en algún momento necesitamos una experiencia como esta, trascendentales, que nos logre sacudir, porque el ser humano es así, necio, somos necios, ¿no? O sea, no estamos ahí hasta que nos pase algo grave. Entonces, una de las cosas que te puedo decir es, esto te sacude, o para bien o para mal, pero te sacude muchísimo. Entonces, claro, tú vas a salir de ahí, incluso la primera vez con más preguntas que respuestas, ¿sí? No te puedo decir cómo va a ser tu experiencia porque cada experiencia es diferente. Cada experiencia para cada persona es completamente diferente. Pero lo que vas a ver ahí
tiene razón solo para ti, es un sentido solo para ti, con la intención que tú le pongas. Obviamente este proceso tiene que ser un proceso muy racional. A mí me parece que tiene que ser un proceso desde la parte racional médica también. Es decir, no todos son candidatos, por ejemplo, lo que habíamos dicho al inicio, ¿no? Un paciente con antecedentes de enfermedad mental hereditaria, por ejemplo, es un paciente que está tomando, y estos llegan mucho, por ejemplo. Con nosotros ha llegado mucho pacientes que están en distimia, ansiedad, anorexia, intento suicida, están tomando antipsicóticos o están tomando antidepresivos, son candidatos cero, esos pacientes no, porque la psilocibina es un proceso que acelera el flujo sanguíneo cerebral, sobre todo la parte frontalina. Y la parte frontal tiene esta función que es la función de la conducta. Es un antipsicótico o un antidepresivo con mucha relación conductual puede producir un choque importante y puede producir un brote. Hay pacientes que se evita que esos pacientes vengan porque pueden tener un brote esquizoide en la noche, un brote paranoide. Eso sí podría pasar y podría ser incluso una emergencia fea. La otra cosa es que la psilocibina no actúa solo a nivel mental, también actúa a nivel funcional. Entonces te vas a dar cuenta cómo tu intestino trabaja, por ejemplo. Como, ¿y esta sensación qué rara? Es el intestino que está absorbiendo la panza. Y esta cosa, como, es mi vejiga que está llenándose de orina. Y esto, es mi espalda. Sí. Loquísimo. Mi cabello, mis dientes. Ahora, pues, ¿me entiendes? Entonces también hay un funcionamiento fisiológico. Entonces, un paciente con un antecedente de un infarto, hipertensión arterial, arritmias, son pacientes que son cero candidatos. Entonces, esto me parece que tiene que ser también tomado con mucho cuidado. Mucho tino, ¿no? Mucho tino, porque como dijo Jorge, ¿qué tal si voy por ahí? Porque ahora se puede hacer. Voy por ahí, encuentro un man que me vende 3 gramos de hongos, me los como, pongo la música que me gusta, ¿y qué tal si tienes un infarto? O sea, ¿qué tal si te hizo una bradicardia, la psilocibina, te bajó tanto la frecuencia cardíaca que tenías una condición que no sabías y te dio una parada? A mí hay una cosa muy loca que me pasa, claro, y todo lo que tú hablabas de la parte fisiológica. A mí yo sí he notado que, por ejemplo, al principio cuando yo los consumo, 30 minutos después, a mí se me comienza a bajar la temperatura. Sí, y te da frío. Me da frío, Ah, frío. pero es una cosa así súper loca, man. ¿Sabes por qué es? Porque inicialmente la psilocibina cuando se metaboliza en el hígado, su primer anclaje es cardiovascular, es decir, la psilocibina, la psilocina lo primero que hace es tener función cardíaca, entonces hace que se te baje la frecuencia cardíaca. Y cuando se te baja la frecuencia cardíaca, puede bajar un poco la presión arterial. Entonces te da un frío, man, que no tienes idea que estás ahí y estás temblando, pero creo que es parte del proceso también. Es parte del proceso. Sentir el proceso físico, es decir, sentir dolor, sentir frío, sentir hambre, sentir mareo, tener diarrea. Esto que se te pone así un hormigueo así en todo el cuerpo, delicioso. Delicioso. Sientes que te tocan, por ejemplo. Empieza la parte física. Luego empieza ya la parte mental. Empieza ya los colores, empiezan por ahí a brotar. La geometría. Ya viene lo que le dicen los esotéricos, ya viene la geometría sagrada. Entonces ya empezó el proceso mental, ya se metabolizó, no hay vuelta atrás. Y ya depende de uno, como tú dijiste, de la intención, a dónde quiero ir. Y ya una vez ahí de cabeza, 12 horas adentro. Ahí viene un chance lo que dice Mario, lo de la intención, lo que tú decías de la persona que te había preguntado, y a mí se me viene inmediatamente a la cabeza Alicia en el País de las Maravillas. Sí, tal cual. ¿Qué tan profundo quieres ir en ¿A dónde te quieres ir también? ¿Qué tan profundo quieres ir en el agujero, no? Sí, Claro. La famosa espiral de qué tanto quiero ir adentro mío, ¿no? Adentro mío, ¿no? Porque Claro. Otra cosa que me parece que ha pasado también es justamente con la gente que estás, ¿no? Porque hazte cuenta que también somos un cuerpo, somos una carne, que son la unión de moléculas y de partículas que vibran, y esta vibración puede igualarse, es decir, en la física la vibración se iguala, que se llama armonía. Entonces, ¿qué tal si todos estamos en la misma vibración y en una vibración armónica y todos vibramos al mismo tiempo? Suena súper hippie lo que estoy diciendo. no, para nada. Yo te voy a decir una nota que termine, yo te voy a decir y te la voy a poner tal cual. Suena súper hippie. Entonces, ¿qué tal si todos vibramos en la misma armonía? Y estar con la gente que es necesaria también te puede llevar a otro lugar que no sabías dónde estabas. Entonces, todo depende de muchos factores y muchas variables. Justamente, el ayuno, la intención, la gente con la que estás, la música. La ambientación del lugar. Yo no me imagino, por ejemplo, estar en hongos 2 horas y poner
Creator, por ejemplo. No, Seguro no, que me mano. muero, Uf, ¿no? no, Claro, no, claro. no, Claro. mega de, No, no sé. Claro, claro. Oye, verás, lo que tú hablabas de esto de la tribu con la que uno se encuentra, ¿no? Y yo creo que sucede algo que en algún momento determinado puede pasar, que normalmente tu experiencia va a ser la tuya y la mía va a ser la mía, pero esto, y por eso traigo esto a colación. Estábamos una vez en una ceremonia con un pana mío, con mi brother Tito, que lo adoro, brother ñaño querido, con mi mujer, había otras personas, y ¿qué es lo que pasa? Que loco, salgo yo, estábamos ahí en el templo, el man tiene un lugar vacancísimo, del hijo de puta, tienes que ir. Salgo yo, eran como las 9 de la noche, qué sé yo, era oscuro, man, y comienzo a caminar, y miraba el piso, y se hacían estas como, yo lo voy a describir de esta forma. Era una combinación entre, no me acuerdo el nombre de estos seres del agua, en el mar, que brillan, que tienen esta, no me acuerdo cómo se llaman. Era eso, pero convertido en dendritas. Entonces yo pisaba y se hacían así, y pisaba, y la veo a mi mujer que miraba el piso, la man, y la man era así, y me pone una cara así de, no de asustada, sino de Sorprendida. fascinada. Sí. Y viene Tito, se me acerca, me dice, ¿viste, maricón? Le digo, sí, me dice, del putas. Y todo el mundo salía, todos tuvimos la misma experiencia Claro. en ese momento. De ver todo, y después nos sentamos y todos vimos exactamente lo mismo. Sí, sí. Ajá, entonces, Está armonizado. claro, lo que tú hablabas de la armonía, Estamos ¿no? todos armonizados porque somos seres que vibramos. Y entiendes que al final del día todos somos uno, Todos ¿no? somos uno, todos pertenecemos al mismo lugar y todos vamos al mismo lugar. Sí, obviamente. Ñaño, esto me encanta, y ya me están haciendo señas aquí. No, todavía no. Ah, no, chucha, ya. Ah, gracias. Caramelito. No, no. Caramelito, yo sí, porque estoy tosiendo. Ando malito. No, ya no. Alejo, ¿tú tienes alguna experiencia de esto? Tengo muchísimas. O sea, que ya, o sea, lo hayas ingerido. Sí, sí, sí. Sí, tengo muchísimas experiencias Una igual. que te haya, Te ha impactado, claro, A que ver. te haya tenido un recuerdo permanente. claro, que digas que eres puto. Una experiencia que a mí me marcó muchísimo fue la ayahuasca. Tomé ayahuasca esa noche. Yo fui con mucho miedo. Fui con mucho miedo y fue un poco... Era la primera vez. Fue mi primera vez, sí. Y fue muy, muy extraño también porque estás primero en esta parte, como tú decías, la previa, ¿no? Entonces la previa es como las medicinas ancestrales, la conciencia, la meditación, la respiración. Te van guiando muchísimo. O sea, esto dura horas incluso para que estés, como decimos ahora, en la juventud, estés en el mood. ¿Ya? Entonces estás como, ¿ya? Entonces, cuando la gente empezó a hablar de, sí, yo he tomado ayahuasca en las orillas del río, no sé dónde, me preguntaron a mí, yo, hola, soy Alejandro, es la primera vez que vengo. Estaba cagado del miedo. Porque la gente que estaba ahí tenía Claro, experiencia, ya había pros. ya lo había hecho y era pro. Incluso había una familia. Era un papá, una mamá con su chica, con su nena de 17 años, 18 años, que era su primera vez. Y había mucha gente, éramos como 8 o 9 personas. Entonces, bueno, yo he entregado la experiencia, ¿no? Tomé, etcétera, ya empezó, fue la primera vez, entonces para mí todo era sorprendente. Sentía que caminaban, que me tocaban, tenía olores, empecé a ver visiones, etcétera. Y en eso alguien grita, ¿no? Entonces es, hijo de puta, no sé qué. Yo me asusto, me levanto y claro, esta chica que estaba como gritando por ahí en la mitad de la selva, la mamá corriendo a buscarle, el papá, mi amigo el que guía la ceremonia, Sergio, dándole agua, sosteniendo a la gente por ahí, otro chico vomitando, otro muchacho por ahí gritándole, buscando a la mamá, mamá, ¿dónde estás? Yo te juro, no sabía qué hacer, estaba cagado del miedo. ¿Dónde me vine a meter? Sí, estaba cagado del miedo. Y lo que a mí me pasa todo el tiempo es que mi parte consciente, mi parte racional pelea con mi parte irracional. Entonces, yo en el vuelo de ayahuasca, a ver, es que el receptor serotoninérgico está, o sea, según yo, ¿no? O sea, yo estaba buscándole algo racional de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces yo buscando ahí dije, no, me voy a dejar entregar otra vez.
Vomité, no veía muchas cosas. Vomité, tuve diarrea, regresé, tomé agua y me fui. Y fue duro porque regresé a mi infancia, entonces yo estaba de niño. Estaba yo en la casa de mi abuela, de niño, con ella, sentado en la cocina, comiendo. Mi abuela siempre me daba, cuando salía el arroz, me daba una tacita de arroz con fritada. Entonces mi abuela me daba arroz en tacita. Entonces yo estaba ahí y olía el arroz de mi abuela. Yo tenía ese olor. Tenía el arroz de mi abuela y estaba conversando y conversaba con ella. Y ella me decía, ¿cómo te fue? ¿Cómo tal cosa? Y ahora que eres grande, y hablaba con ella. Y luego más cosas duras, ¿no? Como ver a mi tío muerto, estando ahí, el cadáver, y yo queriendo levantarle. Según yo, estuve como 20 minutos, pero Sergio me dijo que estuve ahí Ahora. horas de horas. Y luego me levanté, claro, no me di cuenta que había tenido mocos, que estaba llorando, tenía mocos y lágrimas y el pelo despeinado y todo. Y Sergio me dice, ¿cómo te fue? Yo, me pasó tal cosa. No te preocupes, ¿quieres más? Yo no sé, lo que tú me digas. Dale. Me dieron ¿Otra más. vez? Claro, me dieron 3 veces. Y cuando se acabó al otro día, el único que tomó más de 2 veces fui yo. Cuando todos los de la experiencia que Claro, eran claro, sí. experimentados estaban ahí, Claro. yo era el único que sobrevivió toda la noche. ¿Cuál es la diferencia entre este viaje, se puede decir, alucinógeno y un sueño? O sea, el sueño no lo recuerdas, pero el ayahuasca o el hongo sí lo recuerdas. Para mí es lo mismo. O sea, tener sueños, cuando yo era niño, era muchacho, tenía sueños, lo mismo me ha pasado cuando estoy en hongo o estoy en ayahuasca, es lo mismo, tal cual, es como estar soñando. Pero es mucho más vívido. Vívido. Se huele, se escucha, se toca, es muchísimo más vívido. Sí, hay incluso... Y te acuerdas. ¿Te acuerdas? Sí. Algo que yo hago ahora es anotar, escribir lo que pasaba, escribía como para tener racionalidad al otro día. Lo que tú decías, la intención, para saber y tenerle una parte más racional. Esto, ok. esto definitivamente... Es para otro sí, capítulo. sí. Porque, no, porque sí, o sea, me parece que es interesante y creo que a la gente le va a llamar mucho la atención, ¿no? Nada. Estamos terminando, ¿no? Definitivamente. Ya. Bueno, amigos, gracias por acompañarnos a este podcast. Le agradecemos a Alejo por acompañarnos, por todos sus conocimientos, sus aportes aquí a todos nosotros y a ustedes. Y espero que se suscriban, le pongan un like y la campanita, lo compartan. Y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Chao. Chao.